saludos, damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Hay tantos temas que tratar, quizá sin duda vamos a referirnos al discurso presidencial y a interpretaciones que se han dado, así como conocer el criterio del doctor Vega, pero no podemos omitir tampoco lo que está pasando dentro de la función judicial, cuando Cuenca hoy es el centro de atención del país, pues de aquí se ventilará hacia las 11 de la mañana una acción de protección solicitada por Iván Saquicela. Varios criterios de distinguidos juristas hablan que la situación actual con respecto a la función judicial es sumamente delicada y que está destruyendo la seguridad jurídica, lo poco que quedaba de seguridad jurídica en el país. Bienvenido, doctor Vega. Quisiéramos, en primer lugar, que se refiera a este tema. ¿Cómo ve la situación? Gracias, Gustavo. Saludos, Rosana, a Antena 1, siempre de sintonía permanente de todos los cuencanos, vivamos en la ciudad o que temporalmente estuviéramos fuera, como es mi caso, siempre conectados a Antena 1. Dos cosas sobre el discurso de rendición de cuentas de el presidente Lasso. Siempre recuerdo con sorna el humor quiteño. Las dos mentiras más aparatosas son las estadísticas y los aplausos. Hubo obviamente una guardia pretoriana y un conjunto de clientes dispuestos a palmotear cualquier frase que el presidente emitiera. Es parte quizás de una comunicación malentendida, una comunicación perversa que obstruye la verdad. Y por cierto, aplausos y estadísticas pueden ser sometidas a mentiras fácilmente. Yo diría, por ejemplo, que hay varias inconsistencias en el mensaje del presidente Lasso. Por un lado, se pone énfasis en el medio ambiente, en los derechos de la naturaleza, la ampliación de las millas de protección en la zona de Galápagos, pero por otra, la inconsistencia de que se permite y se avala por parte no solamente del Estado, sino del Ejecutivo, la presencia de transnacionales mineras, que en contra de consultas populares inclusive, que se han dado en lugares como en Cuenca y en el Azuay y en otros lugares de la patria, se permite, digo yo, lo que es opuesto a la conservación y la responsabilidad del medio ambiente hacia el futuro. El tema económico es dominante. El presidente Lasso heredó un país en donde 5 millones de ecuatorianos vivían con $2 diarios. Según estudios objetivos de varias universidades, se ha mencionado que esta capa tan difícil de sobrevivencia de los habitantes ecuatorianos se ha expandido en un año de gobierno a 400,000 más que están en ese umbral. En ese umbral yo no diría de la pobreza, sino de la miseria. Dos inconsistencias que es bueno señalarlo porque el informe de la Nación sirve para ser evaluado, criticado y, por cierto, alabar los puntos positivos o por lo menos reconocerlo. Yo creo que sin duda la carta que sigue siendo más importante en favor de la presidencia de Lasso y su equipo, sobre todo yo diría del vicepresidente y de la ministra de Salud, es el plan de vacunación que ha llegado a un extremo tal que puede estar muy cerca de los indicadores que países desarrollados del mundo han tenido en su campaña de vacunación. Entonces, el tema informe de labores es un tema que sin duda le pone al presidente en calzas prietas frente a demostrar lo que ha dicho, porque evidentemente la consistencia del informe deja mucho que desear. Brevemente, dado que usted toca, Gustavo, el tema de la justicia, es realmente inaudito que un organismo subordinado como es el Consejo de la Judicatura ponga en 90 días en hibernación al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que en otros países se llama Corte Suprema. Increíble, solamente en nuestro país pasa, pero penosamente con el auspicio que le brinda la Constitución. Consejo de la Judicatura, que en otro tiempo sirvió para manipular toda la justicia. No es la primera vez.
Recordemos que en 1984 el presidente Febres Cordero rodeó de tanques de guerra a la Corte Suprema de Justicia en ese entonces para poder controlar la justicia que le importaba tanto en sus afanes persecutorios. Un segundo momento, la Pichicorte, cuando el presidente Castro, presidente de la Corte, manipulado por 3 partidos políticos, el PRIAN, el PRE y Sociedad Patriótica, que estaba en ejercicio del gobierno, con Lucio Gutiérrez de la cabeza, pues invadieron la justicia de tal forma que para beneficiar a intereses transitorios de turno, propició lo que se llamó el clima inaudito de que la justicia estuvo en hibernación. Los manteles, los diputados de los manteles, cuando en esa época el Código de la Democracia permitía que el presidente del Consejo Nacional Electoral sea la máxima autoridad del Estado. Algo absurdo, pero así fue, y cesó a un grupo de diputados que se reunieron en Puembo y para disfrazar su identidad se cubrieron de los clásicos, ya parte de la historia bufa de este país, los diputados de los manteles. Y esta es una tercera vez. Yo no creo que realmente se trate de defender solamente al presidente de la Corte. Iván Saquicela ha procedido con mucha probidad en el ejercicio de su cargo. Quizás, evidentemente, pudo haber una observación en la dilación que en su periodo y en el anterior, del periodo de la anterior presidenta, pues no llegó a término la consecuencia y el trámite de la extradición del presidente Correa. Pero eso no le da para que un organismo subordinado a la Corte Nacional de Justicia por lógica, penosamente no por constitución, cese al presidente en un nuevo afán de controlar la justicia. Es realmente un bostezo grave porque en otros países la justicia es el primer poder del Estado por encima del legislativo y del ejecutivo. Doctor Vega, muy buenos días. Lo que usted manifiesta es definitivamente grave, pero quizás lo que nos seguimos cuestionando como ciudadanos, como ecuatorianos, como ecuatorianas, es precisamente cómo detener esta injerencia política en la función judicial en este caso. Y si esto de alguna manera pasa por la necesidad de hacer nuevas reformas al Consejo de la Judicatura, al propio Consejo de Participación Ciudadana o a otras instancias, cómo lograr de alguna manera las reformas, son el camino a estas instancias o depende ya de la voluntad de las personas. Sí, podría quizás repetirle la pregunta, lo esencial, Rosana, tuvimos dificultades en el audio aquí. Sí, doctor Vega, le consultaba y le decía que efectivamente lo que usted manifiesta en torno a la justicia es gravísimo, pero nos preguntamos entonces cómo resolver estos temas. Esto pasa por nuevas reformas, en este caso al sistema de la justicia, reformas al Consejo de la Judicatura, debe existir, no debe existir, deben cambiarse sus funciones, reformas al propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es un organismo que debe desaparecer. Nos preguntamos entonces cuál es el camino, si las reformas son el camino o realmente debemos cambiar a las personas. Es un problema de personas y no de normativa. Rosana, es verdad. Yo pienso que es importante el hecho de que tenga que haber reformas profundas para que no se cometa de nuevo el sainete que estamos viviendo. Particularmente yo soy en esto radical, formado parte de un grupo grande de personas en el intento fallido de convencer al presidente, primero Moreno y luego presidente Lasso, que coloque en la consulta popular la pregunta al pueblo si daría de baja a la Constitución de 2008 y en su reemplazo la Constitución del 98 con las reformas y, por cierto, las actualizaciones que los tiempos exigen. Esto es ya particularmente obsoleto porque ninguno de los dos presidentes ha dado eco a esto que podía ser una solución radical, porque se desprende de la Constitución lo que está pasando. Yo diría que inclusive en el intento fallido de un grupo de personas que hizo una tarea titánica de recolectar firmas para que la Asamblea tramite la petición y la decisión de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desaparezca, penosamente no llegó a buen puerto.
Por tanto, que en ese consejo de muy ingrata recordación para el Ecuador se ventilen la selección y supuestamente los concursos que para nada han sido transparentes en el país para seleccionar los principales órganos de regulación y control del Estado, ha sido otro efecto fallido. Lo radical es cambiar de constitución, porque penosamente en base de la que está vigente se permiten estos excesos que son realmente imposibles de entender a la luz de la lógica. Vale la pena también analizar algo conectando con la localidad, con nuestra cercanía aquí en la ciudad de Cuenca y su relación con el gobierno nacional, que se ve conflictiva por el tema minero, por el abandono de la vialidad, más allá de algunos esfuerzos que se hacen para mantener vías. Pero dentro del discurso presidencial, ¿qué es lo que dijo el presidente de la República? Señaló que existen grandes proyectos como la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Allí no entendemos qué quería decir con eso, porque la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal sabemos toda su historia, y sobre todo la historia reciente, una vía que tiene muchos problemas y que a duras penas ha podido ser abierta hace muy pocos días, luego de algo más de un año de serios problemas. Por otra parte, habló sobre que se está trabajando en otras vías, mencionó Descanso o Alaceo Paute. Aquí en la localidad sabemos que es un proyecto que está 10 años en carpeta, siguiendo una secuela de anuncios que han servido únicamente para engañar a la población. Recientemente, por enésima ocasión, la Zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas ha dicho que ahora sí cuenta con el dinero para pagar esos estudios. Entendemos que allí está relacionada también la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Por otra parte, habló de ambiciosos proyectos del presidente de la República, y allí mencionó la intención de construir una autopista entre Quito y Guayaquil. Ese es un viejo proyecto, no sabemos en qué estado se encuentra, pero también habló de la autopista, Cuenca-Quito. Habló también de la Cuenca-Guayaquil, que es un proyecto incipiente. Hace 8 días recién se firmó un acuerdo entre la empresa pública de la Universidad de Cuenca y la Cámara de Industrias, talento humano de la Universidad de Cuenca, dinero de la Cámara de Industrias para un proyecto de prefactibilidad, un proyecto inicial que será puesto a consideración del gobierno. Y hasta allí creo que no nos perdimos ningún otro aspecto de el discurso del presidente de la República, que ha involucrado en forma directa a la ciudad de Cuenca. Importante conocer su punto de vista sobre esto. Y también lo que nos dijo el presidente de la República sobre necesidades urgentísimas de Cuenca, como la de eventualmente poner en esos sistemas de mantenimiento por resultados a la Cuenca Molleturo-Naranjal, a la Cuenca Girón Pasaje, o algún mensaje sobre el ingreso sur, tema que tuvo por 4 años ilusionados a los cuencanos de que se resolvería uno de tantos problemas viales, y que fue descartado hace muy pocos días por el gobierno, más allá de otro compromiso que se hizo el pasado 3 de noviembre, en el cual el vicepresidente de la República señaló que se iba a firmar ya en pocas semanas ese contrato. Su criterio, doctor Vega. En efecto, quizás se puede añadir que una referencia colateral y casi simbólica a Cuenca en el informe a la Nación del presidente Lasso fue una cita somera y más bien romántica del paso por la historia de Abdón Calderón, que se sumó a la presencia que él invocó de Sucre y Bolívar. Por cierto que siempre hay que reivindicar la presencia de Abdón Calderón, un símbolo que además ha sido maltratado, porque se ha dicho que no murió en el campo de batalla, sino murió en el hospital. Así es, murió en el hospital, pero a consecuencia de las heridas en la batalla de Pichincha, y por un aliento especial que le animaba a un menor de edad a ser patriota. Se debía a que su padre, cubano de nacimiento, Francisco Calderón, fue fusilado en Ibarra, la Plaza del Águila, en esa ciudad blanca del norte del país, conmemora el lugar en donde fue asesinado, fusilado, el patriota cubano, padre de Abdón Calderón, nuestro símbolo de la batalla del Pichincha, Abdón Calderón. No entró en detalles del presidente, pero citó por lo menos con justicia el paso por la historia en la batalla del Pichincha de Abdón Calderón. Sobre los temas pragmáticos, coincido. Mire usted cómo se maltrata
la esperanza del pueblo a través de una publicidad fallida. Ya en la plaza de Santo Domingo, cuando fue candidato a la presidencia de la República, León Febres Cordero juró ante el altar de la patria que en su periodo estaría estudiado, ejecutado y a la vez inaugurado el tramo tan importante que a los cuencanos de tanto tiempo hemos querido propiciar que sea una realidad, el tramo de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Otro perjuro. Febres Cordero jamás... entonces como una autopista a la costa. No, una autopista, tiene razón, la memoria suya es correcta. La autopista Cuenca-Molleturo-Naranjal en el tiempo de Febres Cordero. Nunca se concretó. Y claro, esto ha sido una aspiración tan vieja que tiene ligaduras históricas. Recordemos que el Chaquiñán, en el tiempo de García Moreno, permitió el paso por el Cajas, por Molleturo, hasta Naranjal y Guayaquil, de todo el transporte de los famosos huandos, los arrieros andinos que traían todos los enseres de supervivencia y además suntuarios al lomo de indio, valga una metáfora racista, por las breñas de los Andes. Y sin embargo, pues ahora se sigue manipulando esa histórica conexión que tenía Guayaquil con Cuenca, con una nueva aseveración que no es consistente. Por tanto, la vialidad sigue siendo una de las prioridades fallidas de Cuenca y de la SUAY, que sistemáticamente han sido frustradas por cualquiera de los gobiernos que asciende al poder. Yo diría que son con inconsistencias que sin duda ninguna el cuencano, el azuayo ilustrado, informado, se rebela contra esa exorbitante posición que pasa por ser específicamente populista. Doctor Vega, en este contexto de lo que estamos hablando, las preocupaciones con la justicia, el discurso del presidente de la República, su informe de gestión, lo que ha informado, lo que no ha informado, más bien lo que hace y lo que no hace, ha llevado inclusive a que un grupo se haya organizado e intente una revocatoria de mandato. ¿Considera usted que esta es una opción válida? Perdió tiempos imprescindibles en la primera etapa el presidente Lasso. Pudo en una primera etapa hacer una consulta popular sobre temas cruciales, pudo inclusive embarcarse en una muerte cruzada que nos parecía que ante el bloqueo de una asamblea que perseguía motivos politizados podía lograrlo. Este rato él sabe, y quienes le han asesorado saben, y sobre todo su ambición de toda la vida de ser presidente, que se deshace ante la eventual consulta, porque él sabe que una muerte cruzada de tiempo atrás, no solamente ahora, hubiese mandado a los asambleístas y al presidente a la casa y no hubiese sido reelegido. Esas alternativas hubieran sido muy interesantes, que sus asesores, su visión de Estado propicie un momento dado para que pueda desentrampar al país. Ni consulta ni muerte cruzada este rato son viables. Estamos en un limbo político en donde se ha dado una consistente prueba de alianzas perversas para poder ejercer la gobernabilidad. Para nadie es oculto de que el gobierno hizo una componenda con uno de los partidos más fuertes del Ecuador, el que más curules tiene en la asamblea, UNES, para poder propiciar ese habeas data mal gestado y mal ejecutado por parte de la posibilidad de beneficiarle a su vicepresidente de su tiempo. Por tanto, una alianza entre Correa y Lasso fue evidente, nadie puede ocultarlo. Lamentablemente se tienen que hacer pactos indecorosos, yo diría inclusive de alta traición, para poder gobernar un país tan difícil en este tiempo. Hablando nuevamente de la interrelación a Cuenca, Azuay, Gobierno Nacional, quisiera poner a su consideración y a la de nuestra audiencia, doctor Vega, estas declaraciones hechas el día de ayer por el vicealcalde de la ciudad de Cuenca, el arquitecto Pablo Burbano, ante la pregunta que le planteamos.
está trabajando, señor vicealcalde, con el Poder Central, con el gobierno, para tratar de encontrar coincidencias en una agenda ambiental de la ciudad de Cuenca ante las políticas pro-extractivistas, pro-mineras del gobierno? Es lamentable que del gobierno no tengamos esa visión y ese apoyo a lo que está planteando la ciudad este rato a través de los planes de desarrollo. Y si bien es una competencia exclusiva del GAT cantonal hacer los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y sobre todo el plan de uso y gestión del suelo, lamentablemente las instituciones gubernamentales no se han querido vincular para poder aportar sobre esta temática. Y particularmente en el tema ambiental han rehuido la obligación que tienen de ser partícipes de esto. Paradójicamente, cuando hubo el tema de Marianza, estuvo la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial viniendo a juzgar qué ha hecho la ciudad en temas de conservación de quebradas. Ahí sí se preocupan de tratar de buscar la quinta pata al gato, perdón la expresión, para un poco buscar una sanción a la administración municipal. Pero cuando se les plantea el tema del tratamiento de quebradas de río y zonas de recarga hídrica, hacen silencio absoluto. Y es una pena porque finalmente seguimos viendo en el gobierno esa pretensión de extractivismo que no se compadece en nada con la pretensión que tiene la ciudad, no solo a través de la consulta, sino a través de los planes que estamos formulando este rato. ¿Cómo vio usted el informe presidencial? En ese sentido, el tema Cuenca, la provincia de la Azuay y el gobierno nacional en vías contrarias con respecto al manejo del medio ambiente y el gobierno no da la menor señal de que considere importante, relevante la decisión de más del 80% de los cuencanos. En efecto, yo creo que el gobierno persiste en una actitud extractivista. Ese es el término que, más allá de la caricatura del término del membrete, es real, porque piensa que a través de esos recursos puede componer el erario nacional. Y yo diría que eso es alterar el orden de la historia. La primera etapa de los derechos fueron civiles y políticos. Una segunda etapa fueron los derechos económicos y culturales. Y una tercera etapa, una tercera generación, tiene que ver con los derechos de la naturaleza, los derechos de género. Y lamentablemente esta tercera etapa de los derechos humanos, que son imprescindibles, que no sean regresivos, se está complotando para que se afecten. Esa es una falta tremenda de visión. Poder pensar que solamente la base económica sirve y ser ignorantes, yo diría inclusive irresponsables con el futuro. Lamentablemente no es posible pensar que en el caso del presidente Lasso tenga una visión que supere más allá la visión puramente economicista de su gestión. Cabe indicar, esto posiblemente usted mientras se dirigía hacia el local de esta radio no lo habrá escuchado, pero el doctor Ramiro Ávila Santamaría el día de ayer en nuestro noticiario de la noche expresó su criterio ya como ciudadano y profesional del derecho constitucional de qué es lo que él decidió conjuntamente con la Corte Constitucional con respecto a la consulta de Cuenca. Su interpretación sobre esta sentencia que ha generado polémica y es muy claro, Ramiro Ávila Santamaría, él ha dicho, después de la consulta no debería realizarse estos proyectos mineros en la provincia de la Azuay de forma tajante y muy clara. Pero vayamos, doctor Vega, a lo que le ha traído acá por la ciudad de Cuenca. Entendemos que hay un evento académico relacionado con la antropología. Cuéntenos algo más sobre lo que está haciendo aquí. En efecto, la presencia mía obedece a una invitación de la Universidad de la Azuay, una iniciativa de Paul Little, el académico norteamericano, brasileño norteamericano, ahora nuevamente, que dirigió la maestría de antropología junto con la alemana ecuatoriana Bárbara Hess. Fuimos varios estudiantes en ese tiempo, hace 34 años que comenzó, interesados en avanzar en esa nueva aventura académica. Algunos de los sobrevivientes de esa maestría fuimos convocados, hemos estado ayer, vamos a estar hoy día y mañana, participando de un evento muy interesante en donde particularmente el académico Andrés Abad Merchán es el gurú de esta convocatoria. Antropología en tiempos de incertidumbre. Ayer se presentó un debate sumamente valioso sobre cómo interpretar y proponer soluciones ante una crisis mundial
que los antropólogos deben tomar conciencia. Esa es la razón fundamental por la cual estoy acá. Ayer sustenté una conferencia que se llama Ética y la maldad humana, una visión heterodoxa de lo que significa las perversiones de las épocas, particularmente el narcotráfico, las imbricaciones sobre el tema de el narcolavado, la inseguridad ciudadana y las masacres en las cárceles del Ecuador, que han sido noticia mundial. Un enfoque desde la academia en donde correlaciona la ética con la maldad humana. Sin duda que son espacios que sirven para la reflexión, porque la universidad en general debe pensar al Ecuador, debe pensar al mundo. Esa es su tarea, ofrecer una suerte de linterna de minero para que en el socavón se pueda ver con claridad, por lo menos con menos oscuridad. Esa es la principal razón. Hemos sido parte de este conjunto de debates y discusiones, y nos ha parecido sumamente importante que la UID, que tiene una devoción especial sobre las humanidades, esté presente, cuyo rector es precisamente un ex alumno de una maestría que se inició con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y que la heredó la Universidad de La Suaya. Ahora que particularmente tenemos esfuerzos en la Universidad Internacional del Ecuador de ponerle en condiciones de innovación a la universidad. Tenemos 58 programas autorizados y legales de posgrado, Gustavo, Rosana, y además hemos crecido en 15 carreras más de pregrado, porque creemos que la única razón para ser libres es educarse. 93,000 bachilleres no pudieron nuevamente ingresar a las universidades. Eso es realmente una irresponsabilidad con el futuro de la juventud ecuatoriana. La universidad tiene que emprender cambios radicales para poder propiciar docencia, investigación, vinculación de calidad, de pertinencia, con visión global, sin descartar la visión nacional, local. Lo grande y lo pequeño tiene que estar siempre convocado en los campos de la universidad. Aunque se ha referido usted ya a este tema parcialmente, ¿cómo ha visto el accionar del gobierno? Se crearon algunas expectativas como esta de posibilitar el ingreso mayoritario de jóvenes a la universidad, también de desaparecer la CENESID. Y quizás, doctor Vega, y quizás ya la Biblia lo dice, quien muchas sí, y doctor Vega, quizás antes de que usted dé una respuesta, a más de estos ofrecimientos que no se han cumplido, quizás son muy difíciles de cumplirse también. La CENESID ahora ha anunciado que las admisiones y los ingresos a las universidades volverán, en este caso, a cada una de las instituciones de educación superior. Ya no se haría cargo, como ha venido siendo en los últimos años, la CENESID. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, es evidente, en la campaña anterior el presidente Lasso y en esta fue tajante, extinguiría la CENESID, pues no se ha cumplido absolutamente, ya es un año y la CENESID sigue funcionando. Yo tengo el mejor de los criterios de Alejandro Rivadeneira. Cuando fui presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, él fue rector de la Universidad de los Hemisferios. Hicimos una alianza saludable y siempre, yo diría, responsable con las universidades. Al margen de esa filiación y relación con el actual presidente de la CENESID, siempre he exhibido mi criterio de que debe en efecto desaparecer. Es una situación incómoda que no se sabe bien qué hace la CENESID frente al CES y al CASES. En la Constitución solamente están el CES y el CASES, no está la CENESID. Es una Secretaría de Estado que puede desaparecer, cuyas funciones, por supuesto, tienen que migrar hacia el CES y el CASES con precisión. Más aún, yo soy muy enfático. Cuando vino la ley Correa, se provocó un despojo de lo que fue la acumulación de bienes mínimos y funciones mínimas que tenía el CONESUB. 45 años que habían tenido un patrimonio muy discreto y que pasó al gobierno. Antes pertenecía al Estado, no al gobierno. Lamentablemente
los cambios no se han dado y no se han dado los cambios de fondo. La admisión de más bachilleres no se propicia, no se estimula y más aún es un lavado de manos, desplazar el conflicto a cada universidad. Eso es realmente absolutamente absurdo, porque una política de Estado tiene que haber. Yo he conversado varias veces con el rector de la Universidad Central y él está totalmente en contra. Lo hicimos frente al propio Alejandro Rivadeneira, secretario de la CENESID. Explicamos nuestra posición de que no conviene desplazar una función nacional a las universidades en forma local. Yo creo que es una política fallida. Quizá algo importante en cuanto a la CENESID sería, con ese nombre o cualquier otro, pero esto de preservar lo que fue la vocación primigenia de la CENESID, el impulso a la investigación científica. Sin duda que ciencia y tecnología es una función fundamental. Yo creo que sería importante el hecho de que una reforma no se estimule lo que ha hecho público Lasso, que al extinguir la CENESID lo que quisiera hacer es ponerle como una dependencia del Ministerio de Educación en general y crear un instituto de investigación. Ese es otro paso fallido de la Presidencia de la República. Lo anunció, no sé cómo lo va a llevar a cabo, pero eso es atentatorio contra lo que puede ser la ciencia y la tecnología. Por cierto que el programa de las becas que tenía la CENESID en tiempos de bonanza siempre fue positivo. Sin embargo, nada es muy claro en ese proceso. Ahora los becarios o exbecarios están pasando verdaderamente peregrinaciones y penurias para poder cumplir la exigencia que tiene la CENESID para que restituyan la inversión sobre ellos. Yo diría que la política de becas y la política de investigación científica es conveniente que siempre existe en un país, pero yo creo que con los recursos que ahora tiene el país, que son tan diferentes en tiempos de bonanza, no va a ser realmente fácil tener una posición halagüeña. Por eso es que las universidades de moto propio, por cuerda separada, están haciendo esfuerzos sobredimensionados para estimular la investigación científica. Bien, queremos agradecerle, doctor Vega, quizá un mensaje final para los cuencanos, ciudad sobre la que usted siempre está pendiente. Muchas gracias, Gustavo, Rosana. Sin duda que estar en su cabina de trabajo es siempre un privilegio. Felicitarle por la labor altruista, noble, solidaria, responsable y veraz que ustedes en Antena 1 ejercen. Y por cierto, a los cuencanos siempre recordarles que ya el poeta Saldumbide lo dijo: Cuenca es una ciudad cargada de alma. Gracias al doctor Gustavo Vega Delgado, ex rector de la Universidad de Cuenca, actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador.